La prueba Tukey se usa en experimentos que implican un número elevado de comparaciones o también cuando se desea usar una prueba más rigurosa que las demás. Es de fácil cálculo, puesto que se define un solo comparador, resultante del producto del error estándar de la media por el valor tabular en la tabla de Tukey, usando como numerador el número de tratamientos y como denominador los grados de libertad del error. Sirve principalmente para probar todas las diferencias entre las medias de tratamientos de una experiencia. Comparar las medias de los tratamientos 2 a 2, o sea, para evaluar las hipótesis. Las hipótesis son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa nos dice que todas las medias son diferentes. Ahora que vimos la teoría sobre la prueba de Tukey, veamos dos ejemplos para entender mejor esta prueba. El primer ejemplo trata sobre unos miembros de un equipo de ciclistas que se dividen al azar en 3 grupos que entran con métodos diferentes. Como podemos observar, hay método 1, método 2 y método 3. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado, que sería el método 1 en este caso. El segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad, que es el método 2, y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia, que es el método 3. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros. Los tiempos en minutos empleados fueron los siguientes. Podemos observar los tiempos que están aquí. A un nivel de confianza de 95%, o sea, esto no quiere decir que nuestro nivel de significancia es de 5%, puede considerarse que los 3 métodos producen resultados equivalentes o por el contrario, hay algún método superior a los demás. Entonces, para poder responder estas preguntas, debemos realizar la prueba de Tukey, preferiblemente en Minitab. Antes de realizar o antes de resolver este problema, debemos definir algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema en este caso es definir si existe una diferencia significativa entre las medias de cada uno de los métodos aplicados por cada grupo. El diseño de experimento para este estudio es que estaremos utilizando un diseño completamente al azar, que se mencionó anteriormente. La variable de respuesta. La variable de respuesta para este experimento es el tiempo en minutos del test de rendimiento, que son estos tiempos. Factor de interés. El factor de interés para este experimento es el método aplicado, o sea, ya sería el método 1, método 2 o el método 3. Y por último, nuestra unidad experimental serían las personas que forman parte de cada uno de los grupos que utilizan cada uno de los métodos. Entonces, ahora que tenemos esto en mente, podemos ir a Minitab y podemos poner estos datos en la plantilla de Minitab, como podemos observar acá. Entonces, para poder realizar la prueba de Tukey, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, deberíamos ir a estadística, ANOVA, un solo factor. Entonces, como podemos observar, nuestras variables de respuestas están localizadas en diferentes columnas. Entonces nos vamos para acá y ponemos los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En respuestas ponemos el método 1, método 2 y método 3. Después nos vamos a comparaciones, en la cual definimos primero nuestro nivel de significancia. Como se estipuló en el problema, nuestro nivel de confianza es 95%, por lo cual nuestro nivel de significancia es de 5%. El procedimiento que estaríamos utilizando para este caso sería el de Tukey. Seleccionamos Tukey, aceptar y aceptar. Con esto, Minitab nos da los resultados. Entonces, lo primero también que debemos ver es nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. En este caso, nuestra hipótesis nula es que todas las medias son iguales y nuestra hipótesis alterna es que no todas las medias son iguales. Para poder ver cuál de estas hipótesis se rechaza o se acepta,
estaríamos comparando el nivel de significancia con nuestro p-value. Como podemos observar acá en el análisis de varianza, tenemos nuestro p-value de 0.004, que es menor que 0.05, por lo cual se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este caso podemos decir que no todas las medias son iguales. Como podemos ver, Minitab nos da lo que es el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, las medias para cada uno de los métodos, la desviación estándar, los intervalos de confianza, y en este caso nos da este cuadro que estaríamos analizando en estos momentos. Las comparaciones en parejas de Stucky, podemos observar que tenemos método 1, método 2 y método 3. Tenemos la n que nos dice la cantidad de datos que insertamos para cada uno de los métodos y la media para cada uno de los métodos. Adicionalmente podemos observar la agrupación. Ok, ¿qué es esta agrupación? Podemos observar que el método 1 y método 2 comparten la misma letra, que es la A y la A. Esto quiere decir que el método 1 y método 2 no son significativamente diferentes, ya que podemos observar que el rango para estos dos es similar. En cambio, para el método 3 podemos observar que tiene una letra diferente, que es la B, lo cual quiere decir que sí existe una diferencia significativa. Esto también lo podemos decir porque si comparamos el método 1 con el método 3, vemos que hay una diferencia entre 15 y 12, y si comparamos el método 2 y el método 3, podemos ver que hay una diferencia entre 14 y 12. Para entender esto mejor, veamos las gráficas. En la primera gráfica podemos observar que para el método 1 el intervalo de confianza va desde el 14.2 y el 16.56. Para el método 2 podemos observar que va de 13.23 y el 15.57, lo cual podemos decir que esto también se superponen. Y para el método 3 podemos observar que esto va desde 11.03 y 13.37. Podemos observar que el método 3 se superpone al método 2, pero no se superpone al método 1. La siguiente gráfica podemos explicar los diferentes métodos. Aquí se comparan dos métodos para cada una de las líneas. Entonces, para esta podemos observar que el método 2 y el método 1 toman en consideración o están dentro o toman en consideración el 0, por lo cual quiere decir que no existe una diferencia significativa entre el método 1 y el método 2. En cambio, si hacemos las comparaciones para el método 3 y el método 1, el método 3 y el método 2, que no toman en consideración el 0, sí existe una diferencia significativa. Entonces, para poder responder la pregunta, ¿puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes? Nuestra respuesta es no, ya que solamente el método 1 y el método 3 no tienen diferencia significativa, mientras que el método 3 sí tiene una diferencia significativa. O por el contrario, ¿hay algún método superior a los demás? El método 1 y el método 2 es superior al método 3. Entonces, así es que concluimos con este problema. Ahora veamos otro ejemplo para aplicar la prueba Tukey. Este ejemplo se trata de un analista de una cadena de supermercados. Quiere saber si las tres tiendas tienen el mismo promedio en dólares por compras. Se elige una muestra aleatoria de 6 compras en cada tienda. La siguiente tabla presenta los datos recolectados de esta muestra. Como podemos observar, para cada tienda tenemos un total de 6 datos. Entonces, antes de ir a Minitab y a resolver este problema, como hicimos en el problema anterior, vamos a definir lo que son los puntos importantes, que es primero el problema. El problema de este experimento es definir si existe una diferencia significativa entre las medias de cada una de las tiendas. El diseño de experimento es completamente al azar, como se mencionó anteriormente en el problema. El siguiente punto es la variable de respuesta. En este caso, la variable de respuesta serían los dólares por compra en cada una de las tiendas.
Como siguiente punto tenemos el factor de interés. El factor de interés para este experimento son las tiendas, ya sea tienda número 1, tienda número 2 o tienda número 3. Y la unidad experimental para este experimento serían las compras que se realizan en cada una de las tiendas. Ahora que tenemos estos puntos claros, vamos a Minitab e insertamos los datos para cada una de las tiendas. Como podemos observar, ya tenemos los datos aquí en la plantilla de Minitab, entonces podemos proseguir a realizar los cálculos o los procedimientos necesarios. Entonces primero nos vamos a estadísticas, a NOVA, un solo factor, y como hicimos en el problema anterior, nos vamos a los datos. Las respuestas están en una columna separada para cada nivel de confianza. En respuestas ponemos las 3 tiendas y nos vamos a comparaciones y debemos definir nuestro nivel de significancia. Como vemos que en este problema no nos mencionaron nuestro nivel de confianza, por lo cual podemos suponer que nuestro nivel de confianza es de 95% y nuestro nivel de significancia es un 5%, por lo cual dejamos el 5% como está y seleccionamos Tuki, que es la prueba que queremos realizar. Aceptar, aceptar, y podemos ver las dos gráficas y podemos ver los resultados. Ok, entonces para tener claro tenemos que saber cuál es nuestra hipótesis nula y la alterna. Nuestra hipótesis nula es que todas las medias son iguales para las 3 tiendas, y por otra parte la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. Entonces para probar esto podemos hacerlo con dos formas. El primero es utilizando el p-value. Si vemos que nuestro p-value es menor que nuestro nivel de significancia, lo cual podemos decir que todas las medias no son iguales, ya que cuando el p-value es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. Entonces esa es una forma de decir, de hacer las comparaciones con la hipótesis. Como podemos ver, nuevamente el análisis de varianza nos da los grados de libertad, la suma de los cuadrados ajustados, el valor f, el r cuadrado, entre otros. También podemos observar que nos da la cantidad de datos insertados para cada una de las tiendas, las medias, la desviación estándar y los intervalos de confianza. Entonces, ahora analicemos las comparaciones parejas de Tukey. Como podemos observar, nuestros factores son la tienda 1, 2 y 3. N nos quiere decir la cantidad de datos, como mencioné anteriormente, que son 6 para cada tienda. Y tenemos la media para cada una de las tiendas y la agrupación. La media, como podemos observar, la tienda 1 y tienda 2 pertenecen al mismo grupo, o sea, A y A, mientras que la tienda 3 tiene una agrupación B. Esto quiere decir que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, lo cual quiere decir, o sea, como podemos observar, la tienda 3 no comparte una misma letra. Esto quiere decir que es significativamente diferente, y esto también se puede decir porque la tienda 1 es de 18, mientras que la tienda 3 es de 8. O sea, hay una diferencia grande. Y esto ocurre lo mismo cuando se compara la tienda 2 y la tienda 3. Ahora veamos, para entender esto más, veamos las gráficas que nos proporciona Minitab. La primera gráfica que podemos ver son los de los intervalos. Podemos observar que la tienda 2 y la tienda 3 contienen el 0, lo que quiere decir que no es significativamente diferente. Como observamos el resultado de las medias para la tienda 1 nos dio 18.7, mientras que para la tienda 2 nos dio 18.14, disculpen. Y esto nos quiere decir que no hay una diferencia significante. Mientras que cuando hacemos la comparación entre tienda 3 y tienda 1, tienda 3 y tienda 2, no están o no contienen el 0, por lo cual quiere decir que sí existe una diferencia significativa, porque para la tienda 3 era 8.7 y para la tienda 1 era 18. Y el mismo caso ocurre para la tienda, cuando se compara tienda 3 y tienda 2. Por otra parte, podemos ver la otra gráfica, que es de las desviaciones. Podemos observar muy bien que para la tienda 1 y tienda 2
o sea, es casi lo mismo y se superponen. En cambio, la tienda 3 no se superpone para nada. Entonces, o sea, esto quiere decir que, como se mencionó anteriormente, tienda 1 y tienda 2 no tienen diferencia significativa, mientras que la tienda 3, comparado con la tienda 1 y 2, sí tiene una diferencia significativa. Entonces, para responder la pregunta del problema, si nos preguntan, el analista quiere saber si las tres tiendas tienen el mismo promedio de dólares por compra. En este caso, nuestra respuesta es no, pero se puede decir que sí, o sea, sí tiene el mismo promedio de compras en dólares para la tienda 1 y tienda 2, pero para la tienda 3 no, el promedio es diferente. Entonces estos dos problemas son de la prueba Tukey y cualquier pregunta, gracias.